Shalom hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este estudio bíblico El Fuego Extraño, lecciones desde las 7 Keilo, congregaciones de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo introductorio. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh, dice a las 7 Keilot, congregaciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Yahweh Elohim. Entonces, prestar atención a lo que el Malak está hablando acerca de las congregaciones. Malak es mensajero. Vamos a estudiar estas 7 congregaciones, los aspectos positivos, los aspectos negativos que tenía cada una de estas congregaciones. Aquí la vemos en la imagen, donde estaban ubicadas de forma geográfica en su debido tiempo. Vemos que se trata de la carta que escribió Yohanan, en el capítulo de Apocalipsis, en la carta de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Entonces vemos geográficamente a qué congregaciones en ese entonces estaba destinada esta enseñanza, esta palabra. Iba dedicada a estas congregaciones. Vamos a quitar el texto para ver bien. A Pérgamo, a Éfeso, empezamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Juan se encontraba aislado en la isla de Patmos debido a que no pudieron destruirlo, entonces decidieron desterrarlo. Y desde allá, aisladamente, escribió la última carta en la cual estudiamos el día de hoy. Que seamos bendecidos a través de la palabra de Yahweh Elohim. Así que vamos a iniciar con oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eha. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu hermano como a ti mismo. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado de mi país. Ato y amarro el gobernante, el principado que está destruyendo a mi país. Toda cobertura de maldad en mi país es atada y amarrada, declarada inoperante. No tiene poder ni autoridad. Ato el principado de mi ciudad. Ato el principado de mi barrio. Ato y amarro todo hombre fuerte al norte, sur, este y oeste. No tiene poder ni autoridad. Ato y amarro todo espíritu inmundo, nicolaita, todo principado de Jezabel. Tu espíritu inmundo, idolatría, hechicería, brujería. Todo principado de engaño, dominio y manipulación no tiene poder ni autoridad. Activamos con el poder y la unción del Ruach HaKodesh a los malachim de guerra espiritual. Mikayahu y sus malachim, Mikayahu y sus ángeles, los mensajeros de guerra espiritual. ¿Quién como Yahweh, nuestro Elohim? Activamos las milicias celestiales y damos orden de que limpien los aires ahora, de que saquen fuera tu espíritu inmundo de maldad, saquen fuera tu espíritu inmundo distractor, saquen fuera todo principado de maldad, tu espíritu inmundo de religiosidad, tu espíritu inmundo en las iglesias, en las congregaciones, en las Keilot. Fuego del Ruach HaKodesh limpia ahora, envía abismos profundos, a lo profundo de los infiernos, todo espíritu inmundo de maldad, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua, llénanos del fuego del Ruach HaKodesh. Bendice nuestros ojos con el fuego del Ruach HaKodesh, de aquello que vemos. Cubre nuestros oídos de aquello que escuchamos. Queremos ser instruidos únicamente por tu Ruach HaKodesh. Tú eres nuestro único maestro, guía e instructor. No queremos escuchar palabras de hombres, mentiras de hombres. Queremos escucharte a ti, bendito Padre, Yahweh nuestro Elohim, a través del fuego del Ruach HaKodesh. Que seas tú quien nos guía, quien nos orienta. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio. El término fuego extraño, que es el título
de este tema, de este estudio, tiene su origen en el libro de Levítico 10, Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2, donde los hijos de Aarón ofrecieron delante de Yahweh algo que no les había sido ordenado, provocando su ira. En este contexto, el fuego extraño simboliza actos de adoración, de exaltación o servicios que no son conforme a la voluntad de Yahweh nuestro Elohim, mezclados con influencias humanas o ajenas a su palabra, a su Torá, a sus instrucciones. De manera similar, las advertencias a las 7 Keilo congregaciones en Apocalipsis revelan cómo algunas congregaciones presentaron un fuego extraño, algo que no se les había pedido, a través de compromisos con el pecado, apatía espiritual, rohaní, desviaciones doctrinales, sirviendo como una advertencia para nuestras vidas actualmente y para nuestras congregaciones, para nuestras Keilo. El propósito de este estudio es identificar las fortalezas y debilidades de estas congregaciones descritas por Yohanan Juan, bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Al examinar estos mensajes aprenderemos cómo identificar en nuestras vidas y en las nuestras Keilo, nuestras congregaciones, para ser agradables a Yahweh, fortaleciendo nuestra relación con Él y evitando repetir los mismos errores de estas congregaciones. Este estudio nos desafiará a reflexionar y también a aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, con el objetivo que evitemos presentar un fuego extraño delante de Yahweh, nuestro Elohim. Entonces la pregunta que abre este estudio es: ¿cómo podemos evitar presentar un fuego extraño a Yahweh, nuestro Elohim, y vivir como una Keilah agradable ante sus ojos? Porque somos la novia Kadosh, somos su Keilah, todos y cada uno de ustedes, yo también, todos formamos el cuerpo del Mesías Kadosh y todos los miembros son importantes. Las piernas, los brazos, los ojos, la boca, todos formamos parte de una sola Keilah, el cuerpo del Mesías Kadosh, y somos su novia. Objetivo de este estudio: identificar los aspectos positivos y negativos de cada una de estas 7 Keilot. Reflexionar sobre cómo estas enseñanzas se aplican a nuestra vida personal y congregacional. Motivar a un cambio práctico y ruajaní espiritual basado en las correcciones y promesas dadas por Yahshua HaMashiach. Entonces, como breve paréntesis, Keilah, congregación, Keilo, congregaciones en plural. Vamos a hablar de la primera congregación, que es Éfeso. Vamos a poner una imagen. Éfeso, has dejado tu primer amor. La primera de las 7 Keilot, congregaciones mencionadas en Apocalipsis, es Éfeso, una congregación conocida por su arduo trabajo y rechazo a los falsos maestros, a los falsos emisarios. Sin embargo, Yahshua HaMashiach les reprocha haber perdido su primer amor. Este mensaje nos llama a reflexionar sobre nuestra pasión inicial por Yahweh y cómo puede desvanecerse si no la cultivamos constantemente. ¿Estamos sirviendo con el corazón correcto o simplemente cumpliendo con nuestras responsabilidades espirituales? Vamos a ver el versículo, Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Yahshua elogia a la Keilah de Éfeso por su arduo trabajo, paciencia y rechazo a los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos emisarios. No obstante, este reconocimiento no es suficiente para encubrir un problema crítico. Han dejado su primer amor, que representa el fervor y la pasión por Yahweh Elohim. A pesar de sus acciones correctas externamente, su relación con Yahweh había perdido la intimidad y devoción del principio. Vamos a ver los aspectos positivos y negativos. Los positivos: trabajo arduo, perseverancia, fidelidad a la doctrina, a la enseñanza. Negativos: falta de amor, a un amor genuino, que es el fundamento de una relación auténtica con Elohim. Y si revisamos uno de los dos mandamientos primordiales o principales que Yahshua enseñó, es: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo: amarás al prójimo como a ti mismo.
El siguiente versículo, Apocalipsis 2, 5, versículo 5. Con todo, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. En hebreo hace referencia a la menorá, la luz. Quitaré la menorá de ti, quitaré la luz de su lugar si no te hubieres arrepentido. El llamado arrepentimiento implica reconocer nuestra caída y retornar al lugar de donde nuestra relación con Yahweh florecía. Las primeras obras representan las acciones motivadas por un amor sincero y no por una rutina u obligación. Sin el primer amor, las buenas obras se convierten en rituales vacíos. Entonces, vemos en la etimología hebrea amor, que es ahavá. Se refiere a un amor profundo y comprometido, no solo emocional, sino también activo. Este amor incluye la devoción que Yahweh espera de su pueblo. Primer es Rishon, denota lo que es principal, lo mejor, lo primordial. El primer amor no solo es cronológico, sino el más importante en prioridad y calidad. La claridad de Éfeso nos enseña que el servicio y la rectitud doctrinal no son suficientes. Si hemos perdido la pasión por Yahweh Elohim, debemos examinar nuestras vidas espirituales, Ruach Haní, arrepentirnos y volver a las primeras obras motivadas por el amor genuino hacia Él. Solo así evitaremos perder nuestro candelero, nuestra menorá, que ella sea removida, y podremos caminar en la luz de su Torah, de sus instrucciones, llenos de su Ruach HaKodesh. Entonces, mientras cambiamos la imagen para la siguiente Keilah, vamos a dar un pequeño ejemplo acerca de este primer amor. ¿Tú recuerdas cuando te enamoraste por primera vez? Si te has enamorado, claro está. Yo recuerdo cuando me enamoré por primera vez, que me decían no y yo decía sí. Me decían que no esto y yo que sí, porque estaba ciego por una persona, por esa persona, por una persona. Ya sabemos que en Jeremías 17:5 dice, no confiar ni depositar nuestro amor en los hombres. Nuestro amor debe estar en Yahweh Elohim. Y otra vez recordemos la enseñanza de Yahshua. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo. Y si recordamos quién es el prójimo, nos hace retornar a la parábola de el hombre que viajaba y el samaritano, el buen samaritano, fue el único que lo atendió. Y si vemos en el contexto, Samaria y los israelitas no se querían. Pero sin embargo, este samaritano atendió a esta persona. Y amarnos a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, no nos vamos a dañar, no nos vamos a lastimar. ¿Y cómo nos podemos lastimar? Cuando no seguimos la Torah, cuando no seguimos sus instrucciones de vida. Instrucciones. Entonces no dejamos el primer amor. Uno de los mandamientos de Yahweh Elohim a través de Yahshua HaMashiach es vayan y hagan discípulos. La gran comisión. Vayan y hagan discípulos. No es quédense en sus Keilah, quédense en sus Keilot, sentaditos y espere que la gente llegue. No, señor. Vayan, levántense. Es una acción, moverse y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo se hacen discípulos de todas las naciones? Tenemos que enfrentarnos a diferentes lenguas, diferentes lenguajes, un proceso de aprendimiento de nuevas lenguas. Ahorita con el internet pues tenemos herramientas que nos facilitan esto, entonces debemos aprovechar las herramientas que tenemos, pero debemos movernos por las personas que necesitan de la palabra, que necesitan el amor de Yahweh Elohim en sus vidas. Continuamos con la siguiente congregación. Esmirna, sé fiel. La Keilah de Esmirna, fiel en la tribulación. La Keilah de Esmirna recibe uno de los mensajes más alentadores entre las 7 Keilot.
congregaciones, a pesar de enfrentar tribulaciones, pobreza y oposición, son considerados ricos a los ojos de Yahweh Elohim. Este mensaje nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe. Si recordamos, la palabra fe en hebreo es emuná, creer, confiar, obedecer a Yahweh Elohim. Incluso en medio de las pruebas, sabiendo que Yahweh valora nuestra fidelidad más que cualquier riqueza terrenal. Versículo bíblico Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Sé tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia a los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. Entonces, cuando encontramos aquí judíos, no se está refiriendo literalmente, geográficamente a los judíos, sino actualmente podemos tomarlo como falsos emisarios, falsos pastores, personas que han bebido de la copa de fornicación e inmundicia y tienen una sabiduría corrompida y corrupta de Hasatán, que en vez de llevar a las personas a la luz de Yahweh Elohim, con sus mentiras y manipulaciones, las llevan a desgracia. Esmirna era una ciudad próspera, pero los creyentes de la Keilah enfrentaban pobreza extrema, posiblemente debido a la persecución por su fe. A pesar de sus carencias materiales, Yahweh declara que son ricos ruahaní espiritualmente, ya que poseen tesoros en el reino celestial. Este contraste nos enseña a valorar la riqueza ruahaní espiritual sobre las posesiones terrenales, sobre el dinero. Vamos a ver los aspectos positivos y negativos. Los positivos: fieles en la tribulación, ricos en la fe, perseverantes frente a la oposición. En los negativos no se menciona un reproche directo, pero se les anima a no temer el sufrimiento que vendrá. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo, el acusador, echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La tribulación por 10 días puede simbolizar un periodo limitado de pruebas. Yahweh promete que aquellos que permanezcan fieles, incluso hasta la muerte, recibirán la corona de la vida, una recompensa eterna que sobrepasa cualquier sufrimiento temporal. Este mensaje nos recuerda que la fidelidad en medio de las pruebas es siempre recompensada. En la etimología hebrea tenemos fiel, que es neman. Se refiere a alguien confiable, estable, digno de confianza, especialmente en su relación con Yahweh Elohim. Corona simboliza honor, victoria y recompensa eterna. Es otorgada a quienes perseveran en la fe y obediencia. La Keilah de Esmirna nos desafía a medir nuestra vida no por las riquezas materiales, sino por nuestra riqueza espiritual, ruahaní. Enfrentar tribulaciones con fidelidad nos asegura la corona de la vida, una recompensa eterna que Yahweh da a sus hijos fieles. Esmirna nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento somos victoriosos en Yahshua HaMashiach. Entonces vemos que representa la persecución. Existió persecución en ese entonces, en el año 100 aproximadamente, y existe persecución hoy en día, porque no eres de cierta congregación, porque practicas tu fe, porque no piensas igual que los demás, porque no guardas ciertas fiestas. Y no me refiero a las fiestas del Eterno, me refiero a las fiestas paganas, de Navidad, de esto, de lo otro, porque eres un Kadosh, porque te apartaste, que no haces parte del mundo. Entonces empiezan a acusarte, empiezan a perseguirte, empiezan a señalarte. Quizás incluso porque estás mirando estos mensajes y estás aprendiendo que lo indicado son los nombres Kadosh. Por mucho tiempo aprendimos y fuimos discipulados por nombres que no eran los indicados. Y la premisa de estas congregaciones es que el nombre no importa.
que Dios, así lo dicen ellos, entiende el corazón de nosotros. Pero si te están enseñando el nombre, te están enseñando su propósito profético, si puedes pronunciarlo, ¿por qué no lo dices? Yahshua, Yahweh es mi salvación. Yod Hei Bau Hei, el nombre del Eterno. Yahweh, Yahweh, Yahshua, Yahweh es salvación. Así como cada una de las fiestas del Eterno tiene un propósito profético, son sombras proféticas. Así le llama Shaul, Pablo, Shaul. De igual manera, el nombre del Eterno en Yahshua HaMashiach tiene un propósito profético, que no lo vas a encontrar en griego, que no lo vas a encontrar en latín, que no lo vas a encontrar en japonés o en castellano. Por eso la palabra dice, la salvación viene de los judíos. No me lo estoy inventando yo. Continuamos con el tema de la siguiente congregación para no alargarnos mucho. Vamos con a Pérgamo. Mensaje a la iglesia. Lo indicado sería Keilah, de acuerdo, pero no encontré una imagen que tuviera la palabra Keilah. La Keilah de Pérgamo, firmeza y compromiso con la verdad. La Keilah de Pérgamo enfrentaba desafíos únicos al vivir en una ciudad conocida como el trono de Hasatán. A pesar de la presión por conformarse con prácticas paganas, algunos permanecieron fieles. Sin embargo, Yahshua les reprocha al permitir doctrinas corruptas que contaminaban la pureza espiritual, Ruahani. Pérgamo nos enseña sobre la importancia de ser firmes en la verdad y rechazar compromisos con el mundo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Hasatán. El trono de Hasatán hace referencia a la estatua de Zeus, ¿de acuerdo? En Grecia era adorado Zeus, que Elohim le reprenda. Por eso se menciona aquí el trono de Hasatán. Pero retienes mi nombre. Si Yohanan, que conoció a Yahshua HaMashiach, le está escribiendo a Pérgamo, pero retienes mi nombre, quiere decir que no se habían corrompido con falsas enseñanzas, falsas manipulaciones de otras congregaciones dentro de Pérgamo que les permitían y les toleraban llamar al Mesías como ellos querían. Le está diciendo a Pérgamo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, no has negado las enseñanzas de Yahshua HaMashiach. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Hasatán. Pérgamo era un centro de idolatría, hogar del templo dedicado a Zeus y otros dioses paganos, toda la corte de Zeus. Y si investigas, realmente tiene muchas cosas que pues van en contra de la Torah, ¿de acuerdo? Yahshua elogia a los creyentes por mantener su fidelidad incluso cuando uno de ellos, Antipas, fue martirizado, fue muerto. Sin embargo, el entorno espiritual Rohani hostil influyó en algunos miembros, permitiendo enseñanzas que desviaban de la verdad. Vamos a observar los aspectos positivos y negativos. Retenían el nombre de Yahshua y no niegan la fe verdadera, emuná, creer, confiar y obedecer las enseñanzas y la verdad en Yahshua HaMashiach. Incluso en circunstancias adversas de muerte, de persecución y muerte. Negativos toleraban doctrinas como las de Balán y los Nicolaitas, que promueven compromisos con el pecado. Entonces vamos a ver qué son Nicolaitas. Hace referencia a Nicolás de Antioquía, quien estaba enseñando la doctrina de Balán. Entonces para eso tenemos que, vamos a ver el versículo primero.
Apocalipsis capítulo 2 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, Pérgamo, en la que isla de Pérgamo, tienen doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación o pecados sexuales. La doctrina de Balaam representa la corrupción espiritual y moral por ganancias personales. En Pérgamo esto implicaba ceder a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Yahweh llama a su pueblo a la santidad, Kedushá, rechazando toda forma de contaminación con el pecado. Etimología hebrea, fidelidad. En el estudio señala emuná, que es creer, confiar y obedecer. Describe la estabilidad y confiabilidad de quienes permanecen firmes en Yahweh. Emuná es fe. Tropiezo, en hebreo, mitshol, representa algo que hace caer o desviarse del camino de la verdad, usado metafóricamente en referencia al pecado. También encontramos abón, lo que está torcido. Ya cuando una persona comete pecado es un error, pero cuando algo se tuerce es abón, iniquidad. Es una constante de cometer el mismo pecado y está bien para esa persona. Trono, quise. Siguiente palabra, trono, quise. Literalmente un asiento de autoridad en este contexto usado para referirse al poder opresivo del mal en Pérgamo. Había un principado. Pero esos son temas de guerra espiritual y en este contexto estamos haciendo un resumen de las 7 congregaciones. Si nos basamos en guerra espiritual, nos gastaríamos un estudio completo en cada una de las congregaciones, que podemos hacerlo después más adelante, congregación por congregación, a nivel de guerra espiritual. La Keilah de Pérgamo nos advierte sobre los peligros de comprometer nuestra fe con el pecado. Aunque podemos ser firmes en algunas áreas, no debemos tolerar prácticas o enseñanzas que deshonren a Yahweh Elohim. Este mensaje nos llama a ser vigilantes, discernir la verdad y caminar en la pureza ruajaní espiritual para evitar el tropiezo. Entonces, otra vez, vamos a recordar, Pérgamo toleraba o enseñaba la doctrina de Balaam, una doctrina nicolaita, que es llamarle bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Vamos a hacer un breve ejemplo acá. Vamos a recordar quién era Balá, quién era Balaam. En la actualidad, en el entretenimiento, se inventaron el demonio Balak, que es personificado por una monja en el entretenimiento, ¿de acuerdo? Y se le llama el acusador. Es entretenimiento, no es verdad. Lo que realmente existió fue el rey de Moab llamado Balak, quien contrata con dinero a un profeta, a un falso profeta llamado Balaam, en hebreo Bilán, creo. Este Yahweh Elohim habla a través de un asno o a través de una burra para decirle: hey, ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo no me gusta. Pero este no hace caso. Este no obedece y sin embargo enseña a Balak cómo ponerle tropiezo a Israel. 3 veces intenta maldecir a Israel, pero no puede porque tiene una cobertura. Cuando tú tienes cobertura, cuando tienes una cobertura, el enemigo no puede hacerte daño. Pero tenía una estrategia. Vamos a utilizar a mujeres bonitas, las moabitas, que ellas eran hechiceras, practicaban rituales sexuales, se prostituían, pero para servirle a la diosa Asherá. Usaban su cuerpo y a través de ellas el demonio Asherá contaminaba a las personas que se acostaban con ellas. Creo que recuerdas cuando dice, cuando un hombre está con su esposa, son una sola carne. De igual manera, cuando un hombre está con una prostituta, es una sola carne con esa prostituta. Y si esta prostituta es una sacerdotisa de Satanás,
aquí está llamando el trono de Hasatán, pues te estás contaminando con toda la porquería que tienes el adversario. Está haciendo un conducto de maldad que está destruyendo. Eso hizo el adversario, eso hizo el enemigo a través de este falso profeta. Contaminó a Israel a través de estas mujeres, destruyendo al pueblo desde adentro. Y te invito a que leas la parashá, porción de la Torah de Balak, para que observes cómo terminó todo después. Entonces eso es la doctrina nicolaita, una doctrina de engaño, de seducción. Por ejemplo, eh, el guardar Navidad. Una congregación que actualmente te diga que guardar Navidad está bien, que no pasa nada malo, que le estamos robando esas fiestas al diablo para Dios. Eso es como el becerro de oro que hizo Aarón para decir, mañana es fiesta para Yahweh. Y eso era una abominación. Y este tema es mucho más largo, pero como dije antes, esto es un breve resumen para mostrar de forma clara todas las cualidades positivas y negativas de cada congregación. Continuamos con la siguiente. Tiatira. La Keilah de Tiatira, amor y servicio con advertencias contra la corrupción. La Keilah de Tiatira es reconocida por su amor y servicio, fe y paciencia, mostrando un crecimiento espiritual ruajaní evidente. Sin embargo, se le reprocha tolerar a una falsa profetisa Jezabel o un rúa, un espíritu de Jezabel. Literalmente dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer que se hace llamar Jezabel o que se llama Jezabel, que miente, que se hace llamar profetisa. O bien era una mujer que literalmente se llamaba Jezabel, o está el Rúa diciendo que tenía un Rúa similar al de Jezabel, que es similar al de Herodías, quien pide la cabeza de Johanán ben Zacaraya, Juan el Bautista. A Jezabel, quien promueve prácticas inmorales, rituales sexuales e idolatría. Este mensaje resalta la importancia de combinar el amor con la kedushá y la firmeza doctrinal. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una Keilah que estaba fuerte, una Keilah con fe, con amor, una Keilah que estaba haciendo obras más ahorita que anteriormente. Yeshua elogia a la Keilah por su amor activo, visible en sus buenas obras. Destaca su crecimiento ruajaní espiritual, pues sus acciones actuales superan a las primeras. Sin embargo, el amor no debe ser permisivo con el pecado. Y Tiatira es advertida por tolerar la enseñanza de Jezabel, quien lleva al pueblo a la inmoralidad y a prácticas de idolatría. Los aspectos positivos y negativos. Positivos, amor y servicio genuino, fe, paciencia y crecimiento constante. Negativos, tolerancia a Jezabel, que simboliza la corrupción y el engaño espiritual. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, un espíritu de adivinación, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar, rituales sexuales, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, bacanales, orgías. Todo esto dedicado a deidades y dioses falsos. El nombre Jezabel evoca a la reina del antiguo de la Taná de Reyes, que introdujo la idolatría y la inmoralidad en Israel. En Tiatira esta figura representa líderes o influencias corruptas que desvían a los creyentes. Yahweh llama a su pueblo a apartarse de tales prácticas y a buscar pureza y fidelidad. En etimología hebrea encontramos fornicación, que es sanat, literalmente prostituirse, usando metafóricamente para referirse a la infidelidad espiritual. Paciencia, en hebreo, satlanut,
Concordancia Strong H2342, por si lo pronuncio mal. Sat Lanud. Paciencia, la capacidad de soportar con perseverancia y fe las dificultades. La Keilah de Tiatira nos recuerda que el amor y el servicio son esenciales, pero deben estar acompañados por discernimiento y kedushá, santidad. No podemos tolerar influencias que comprometan nuestra devoción a Yahweh Elohim. Este mensaje nos anima a crecer en obras, amor y fe, pero también a mantenernos firmes contra la corrupción ruajaní espiritual. Entonces, vemos que Jezabel tenía la adivinación, profetiza, tenía la inmoralidad sexual y tenía comidas que eran sacrificadas a ídolos. Como breve ejemplo, y sin el hecho de ir a hacer sentir mal a alguien, recordemos que en 1983 a 84 había una congregación en Estados Unidos que afirmaban que Jesús, el Cristo, vendría en 1984 para el arrebatamiento. Y se hizo toda una iglesia de esta doctrina. Como no vino, muchas personas cayeron en depresión. Aquí vemos la manipulación de Jezabel, la falsa profecía. Luego aparece la señorita Elena White, fundadora de los adventistas, quien aseguró que las fechas estaban bien, que el que se había equivocado era Dios. Y empieza a decir un montón de cosas. Tiene, no sé, como unos 200 libros supuestamente escritos por ella, pero algunos son plagios, donde técnicamente da a entender que los libros de ella son más importantes que la Biblia, donde da a entender que el sacrificio de Jesús, porque no nombran los nombres Kadosh, le estoy diciendo tal cual como dice esa señora que ya murió, que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue perfecto, y que Jesús es San Miguel Arcángel, así tal cual. Entonces vemos aquí la falsa profetisa, un rúa inmundo que opera en las congregaciones con falsa profecía. Y eso es lo que le encanta a la gente, las señales, la falsa profecía, que le estén diciendo el futuro. Podría señalar otras congregaciones donde todo el mundo te habla proféticamente, desde el ujier en la puerta hasta el que limpia el piso, sin menospreciar la labor de nadie en la congregación porque todos son importantes, pero todo el mundo te profetiza. Te vas a ganar la lotería, te vas a ganar un carro, tu negocio de empanadas va a prosperar, un montón de cosas. Y es lo que le encanta a la gente, la falsa profecía. Y ya sobre prácticas referentes a prácticas sexuales y prácticas de que tenemos también la iglesia adventista que estuve en el diciembre pasado, miré una iglesia adventista diciendo es que le robamos las fiestas de Navidad al diablo, tenemos que alegrarnos por eso. Y así sucesivamente. Palabras de manipulación que llevan a las personas a oscuridad. Personas que están buscando la luz de Yahweh Elohim, que están buscando la paz para sus almas, el shalom. Y estos falsos emisarios de Hasatán los llenan de oscuridad, de su inmundicia, de su manipulación. Y terminan arrepentidos de ser parte de esas congregaciones y muchos de ellos terminan siendo ateos o cosas peores. Continuamos con la siguiente congregación. La congregación de Sardis. La Keilah de Sardis, la apariencia de vida pero muerta, el espíritu del zombie. El mensaje de la Keilah de Sardis revela una congregación con una reputación de vida espiritual, Ruahani,
pero que en realidad está espiritualmente muerta. Yeshua llama a los creyentes a despertar, fortalecer lo que queda y completar las obras que han dejado incompletas, recordando la necesidad de perseverar en la Kedushá, santidad. Apocalipsis capítulo 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis representa una Keilah que aparenta vitalidad espiritual, pero cuya vida interior está vacía. Las obras que deberían reflejar la fe, emuná, están incompletas y la conexión con Yahweh se ha debilitado. Yeshua insta a los creyentes a reconocer su condición y volver a la obediencia. Aspectos positivos y negativos. Los positivos, un remanente de creyentes fieles que no han contaminado sus vestiduras. Negativo, falta de autenticidad espiritual y complacencia, obras incompletas y espiritualmente muerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Teshuvah, regresar a Yahweh Elohim. El llamado de Yeshua es recordar las verdades recibidas y volver a vivir de acuerdo con ellas, la Torá, las instrucciones. Esto incluye arrepentirse de las fallas y buscar restauración en la comunión con Yahweh. El juicio viene como un ladrón si no se despiertan espiritualmente. Roahaní. Entonces en la etimología hebrea tenemos nombre, es Shem. También es autoridad, representa identidad, reputación. En Sardis el nombre de vida no corresponde con su realidad espiritual. Vivo, Hay, implica estar lleno de vida y propósito. La falta de conexión con Yahweh lleva a una muerte ruhaní espiritual. Estar apartado de él representa la muerte. Arrepentirse. En el estudio es Shu. Lo adecuado sería Teshuvah, que es regresar, arrepentimiento, literalmente volver a un sentido espiritual. Significa regresar al camino correcto de Yahweh Elohim. El mensaje a Sardis nos enseña que las apariencias no son suficientes en la vida espiritual. Debemos asegurarnos de que nuestras obras reflejen nuestra fe y de mantenernos alertas espiritualmente, Ruahaní, para no caer en la complacencia. Yahweh llama a su pueblo a despertar y arrepentirse para vivir en la plenitud. Entonces, despiértate, no duermas, no te quedes dormido como la enseñanza de la parábola de las 5 vírgenes que tenían sus lámparas prendidas con aceite de unción y 5 vírgenes imprudentes que no compraron suficiente, que no tenían suficiente aceite de unción y se quedaron por fuera. Despiértate, despiértate, Sardis. No te quedes dormido, no te quedes simplemente pensando que esto es un juego. La Kedushá, la santidad, tu salvación no es un juego. Este no es el jueguito de que voy cada 7 días a la congregación, aplaudo, digo amén y vuelvo a mi rutina. Yahweh Elohim no es una rutina. Yahweh Elohim es un compromiso. Cuando caminas en el Ruach HaKodesh, caminas con un nuevo estilo de vida. Por eso le dices, tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. La muerte es representación del pecado. Cuando estás apartado de Yahweh Elohim, estás muerto. Recordemos en Génesis, Yahweh Elohim sopla su rúa en Adán y Adán se convierte en un Nefesh Hayah, un alma viviente, viviente por su rúa. Pero al pecar, muere porque se aparta de Yahweh Elohim. A esto hace referencia. No debemos estar muertos, dormidos, apáticos. Debemos estar en comunión con el Ruach HaKodesh, prendidas nuestras lámparas, prendidos en el Ruach HaKodesh, ardiendo en ese fuego de la palabra. Continuemos con el estudio. Continuamos con la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer lo que dice el texto acá. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a ver qué dice la congregación de Filadelfia.
La Keilah de Filadelfia, la puerta abierta. Filadelfia es la Keilah que recibe palabras de exaltación por su fidelidad y perseverancia. Yeshua HaMashiach promete a esta congregación una puerta abierta que nadie puede cerrar, simbolizando oportunidades ruhaní espirituales y una protección de Yahweh Elohim. Este mensaje es un recordatorio de que la obediencia y la paciencia traen recompensas eternas. Apocalipsis 3:8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, mi Torá, mis instrucciones, y no has negado mi nombre. Otra vez, otra Keilah que dice, no has negado mi nombre. En la anterior Keilah decía, aún retienes mi nombre. En esta está diciendo, no has negado mi nombre. ¿Cuál nombre? Yahweh Elohim, Yeshua Hamashiach. Filadelfia es un modelo de fidelidad y perseverancia. Aunque los creyentes tienen poca fuerza, Yahweh abre puertas para aquellos porque han sido obedientes y leales en su nombre. Esto muestra su poder, se perfecciona en la debilidad. Entonces, si vemos poca fuerza, también puede hacer referencia a pocos recursos económicos, poca fuerza física, agotamiento, debilidad. Varios aspectos pueden ser tomados con poca fuerza, cansancio, pero Yahweh Elohim te puede fortalecer, te puede llenar de vida y vida en abundancia. Aspectos positivos y negativos. Positivos, Filadelfia tenía fidelidad en guardar la palabra, las instrucciones de Yahweh Elohim y no negar su nombre. Perseverancia en medio de las pruebas. Negativos, no se mencionan críticas específicas a esta Keilah. Apocalipsis capítulo 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. La promesa de protección en la hora de la prueba enfatiza la recompensa por la perseverancia. Yahweh valora la paciencia y la fidelidad, incluso en momentos de debilidad. Etimología hebrea, puerta, que es en hebreo delet, representa acceso o oportunidad. En un contexto espiritual es la entrada al favor y a las bendiciones de Yahweh Elohim. Guardar, en hebreo, shamar, significa observar, proteger o cumplir. Filadelfia es exaltada por guardar la palabra de Yahweh Elohim con fidelidad. Filadelfia nos enseña que a pesar de nuestras limitaciones, la obediencia y la perseverancia son claves para recibir las bendiciones y protección de Yahweh Elohim. Este mensaje nos anima a confiar en las puertas abiertas que Él coloca delante de nosotros y a mantenernos fieles incluso en las pruebas, en los desafíos. Por esta razón debemos mantenernos alertas, debemos mantenernos fieles a Yahweh, nuestro Elohim, que Él es fiel con nosotros. Continuamos con el estudio. Mensaje a la congregación de la Odisea. Debes leer estos textos en la Biblia porque la reprensión a la Odisea es bastante fuerte. Acá en el resumen del estudio no lo voy a nombrar, pero te aconsejo por favor leer los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Séptimo, la Keilah de la Odisea, la indiferencia espiritual, Ruhaní. La Odisea es la última Keilah mencionada y representa un estado de tibieza espiritual que provoca el rechazo de Yeshua. A diferencia de las otras congregaciones, esta no es exaltada, sino reprendida totalmente, severamente. El mensaje de la Odisea nos alerta sobre los peligros de la autosuficiencia y a la falta de fervor en nuestra vida ruhaní espiritual. Apocalipsis capítulo 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza de la Odisea simboliza una actitud espiritualmente mediocre y complaciente. Yeshua enfatiza que
Es mejor estar completamente entregado, caliente, o reconocer la necesidad de un arrepentimiento frío, que es vivir en una indiferencia engañosa. Eso quiere decir caliente, estamos en ese ruach HaKodesh ferviente, frío, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hemos pecado, que nos hemos apartado y que necesitamos de Yahweh Elohim, necesitamos arrepentimiento. Pero estos de la Odisea se creían que estaban calientes, pero estaban peor de muertos que los anteriores, porque tenían ese orgullo que supuestamente estaban calientes, pero estaban muy perdidos. Aspectos positivos: no se menciona ninguna cualidad positiva en esta Keilah. Negativos: autosuficiencia, ceguera espiritual y falta de fervor. La Odisea confiaba en sus riquezas materiales y no reconoce su necesidad de Yahweh. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo, dice Yahweh Elohim, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yeshua extiende un llamado al arrepentimiento, Teshuvah, porque ama a su pueblo. Aunque la reprensión es fuerte, está motivada por ese deseo de restaurar y fortalecer a los creyentes. Entonces vemos que en la etimología hebrea encontramos tibio, que es pakea. En hebreo indica algo que ha perdido intensidad o fervor. Espiritualmente simboliza una falta de compromiso. Rico, Ashir, describe la abundancia material. En el caso de la Odisea, esto se traduce a autosuficiencia espiritual. Reprender. To Strong H 8433. To Hak significa corregir o disciplinar con el objetivo de redirigir a la verdad. El mensaje de la Odisea nos llama a examinar nuestro estado espiritual. La autosuficiencia y la indiferencia conducen al rechazo de Yahweh Elohim, pero el arrepentimiento y el fervor abren la puerta a la restauración y a la comunión con Yahweh. Vemos que esta iglesia o esta congregación tenía dinero. Si no tenía dinero, entonces se creían autosuficientes a nivel espiritual. Yo escuché alguna vez a una persona que se creía brujo, que él no tenía poderes prestados de ninguna entidad, que los poderes los había desarrollado por él mismo. Poderes. He escuchado pastores de hablar que desde pequeñitos tenían superpoderes y textualmente se burlan de Jesús y que los poderes son de ellos. Y también he visto sacerdotes que dicen que ellos se oponen a todo aquel que se opongan a sus premisas, incluso cuando la misma Torah, la misma Biblia, se opongan a los pensamientos de esas personas. No digo nombres, obviamente, por respeto, pero hoy vemos un ejemplo perfecto de ese orgullo de la Odisea, el orgullo de Hasatán, el orgullo de creerse indispensables por creer que tienen superpoderes, por creer que tienen, no sé, señales. El orgullo por tener dinero, el orgullo por tener una super iglesia con 500,000 asistentes, el orgullo por tener un programa de televisión, el orgullo, la soberbia. Y dice la palabra: eres un pobre, ciego y desnudo. Compra de mí fuego para que seas purificado, para que seas redimido. Arrepiéntete. Estos eran ricos y sabían que eran ricos. Y como diría un hermano, eran tan pobres, que lo único que tenían era dinero. Era lo único que ellos tenían, dinero. Pero ya sabemos que también puede representar
superpoderes prestados por demonios, señales, que eso es lo que le gusta a la gente. Van a cierta congregación porque allá empiezan a hacer balbuceos y a hablar en lenguas, allá está el Espíritu Santo, palabras de ellos. Porque se hacen sanidades, porque hacen vomitar sapos, por esto y por lo otro, porque por las señales. Tengamos precaución, hermanos. Ese es un llamado de arrepentimiento. Ese fue el resumen de las 7 congregaciones de Apocalipsis. Vamos a hacer ahora el resumen de esto. El estudio de las 7 congregaciones revela una profunda enseñanza sobre las diversas condiciones espirituales que pueden existir en nuestras congregaciones y en nuestra vida personal. A través de los mensajes dirigidos a cada una de estas congregaciones, vemos tanto sus fortalezas como sus debilidades que reflejan las luchas y victorias que enfrentamos como creyentes. Fortalezas y debilidades de cada Keilah. Éfeso, su fortaleza radica en la perseverancia y lucha contra el mal, pero se ve debilitada por la pérdida de su primer amor. Esmirna es una Keilah que es exaltada por su fidelidad en tiempos de prueba, pero es advertida contra el temor al sufrimiento. Pérgamo tiene la fortaleza de mantenerse firme en la fe, pero sucumbe a la infiltración de doctrinas erróneas. Tiatira, a pesar de su amor y obras, su debilidad radica en permitir la influencia de una falsa profetisa que promueve la inmoralidad. Sardis tiene una reputación de estar viva, pero está espiritualmente muerta. La debilidad de esta actividad es la falta de vigilancia. Filadelfia es exaltada por su fidelidad y perseverancia. Es la única Keilah a la que no se le menciona ninguna debilidad. La Odisea, su mayor debilidad es la tibieza espiritual, que provoca el rechazo de Yeshua. La falta de fervor y la autosuficiencia son sus puntos críticos. Aplicación en nuestra vida de hoy en día. Las lecciones de las Keilah siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Nos invitan a hacer un examen de conciencia sobre nuestras propias fortalezas y debilidades. ¿Estamos perdiendo nuestro primer amor como Éfeso? ¿Somos fieles en tiempos de prueba como Esmirna? ¿Estamos dejando que doctrinas erróneas se infiltren en nuestra vida como Pérgamo? ¿Estamos vigilantes para no caer en la hipocresía como Sardis? ¿Somos fervientes y obedientes como Filadelfia? La reflexión sobre estas preguntas nos ayuda a mantenernos alineados con la voluntad de Yahweh Elohim, llamado a buscar la dirección del Ruach HaKodesh. Finalmente, este estudio nos recuerda que sin la guía del Ruach HaKodesh no podemos ser la Keilah que Elohim Yahweh desea. Debemos buscar su dirección diaria para vivir conforme a sus principios, a sus instrucciones y para ser una comunidad que agrade a Yahweh Elohim, siendo siempre una luz para el mundo. Que nuestras vidas reflejen las virtudes de las Keilot fieles y nos permitan rechazar las debilidades que nos alejan de Yahweh Elohim para ser siempre una Keilah llena de su amor y obediencia. En ejercicios prácticos para este estudio, texto a memorizar, tenemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En este versículo que vas a memorizar, que vas a apuntar, nos muestra la invitación de Yeshua HaMashiach a abrirle la puerta de nuestro corazón para tener una relación cercana con él. Memorizarlo nos recuerda su disposición a estar con nosotros y la importancia de escuchar su voz y responder. Para memorizarlo, repítelo, divídelo en partes pequeñas y medita en su significado. Entonces, he aquí, Yeshua, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lectura importante. Lectura recomendada: Apocalipsis capítulo 2 y 3. Apocalipsis capítulo 2 y 3 contienen las cartas a las 7 Keilot, congregaciones,
en las que Yeshua ofrece elogios y reprensiones, resaltando tanto sus virtudes como sus debilidades espirituales. Cada carta es un llamado a la reflexión personal y colectiva, invitándonos a corregir nuestras fallas y perseverar en la fe. Su importancia radica en que estas enseñanzas siguen siendo relevantes para nuestra vida hoy, guiándonos hacia una relación más profunda con Elohim Yahweh y un caminar fiel a su voluntad. Las preguntas y respuestas de retroalimentación en este estudio. Entonces, vas a pausar el video cuando escuches la pregunta para que la respondas tú mismo. Luego, continúas el video para que puedas escuchar una respuesta de ejemplo. ¿Qué significa fuego extraño? Entonces, pausas el video, analiza la pregunta. ¿Qué significa fuego extraño? La respuesta: actos o actitudes que no agradan a Yahweh Elohim y son contrarios a su voluntad. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la promesa para la Keilah fiel? ¿Cuál es la promesa para la Keilah fiel? Respuesta: comer del árbol de la vida y recibir la corona de la vida. Tercera pregunta. ¿Qué aprendemos de la Odisea? ¿Qué aprendemos de la congregación de la Keilah, la Odisea? Respuesta: que la tibieza espiritual nos separa de Yahweh Elohim. Ejercicios prácticos y consejos. Reflexiona sobre qué aspectos de las Keilot se asemejan a tu vida o congregación. Tómate unos minutos para pensar en las fortalezas y debilidades que ves en ti mismo o en tu congregación. ¿Hay áreas de fidelidad, amor y servicio como en Filadelfia? ¿O áreas de tibieza y complacencia como en la Odisea? Anota tus pensamientos y reflexiona sobre cómo mejorar en esas áreas. Comprométete a corregir áreas débiles con la ayuda del Ruach HaKodesh. Identifica las debilidades que necesitas corregir. Puede ser la falta de pasión en la oración o el enfriamiento de tu relación con Yahweh Elohim. Ora pidiendo la guía del Ruach HaKodesh para poder fortalecer esas áreas y comprométete a hacer cambios específicos en tu vida diaria. Escribe un plan de acción para mantener viva tu pasión espiritual, Ruach Haní. Establece metas concretas como leer la Biblia cada día, orar más intensamente o servir a los demás. Escribe estas metas y ponles un tiempo específico para lograrlo, asegurándote de que sean alcanzables y que te ayuden a mantener una relación constante con Yahweh Elohim. Vamos a orar para cerrar el estudio. Padre Yahweh, nuestro Elohim, te damos gracias por las enseñanzas que nos has dado a través de tu palabra. Te agradecemos por mostrarnos las fortalezas y debilidades de las que hiló en Apocalipsis y por recordarnos la importancia de vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach que nos des la sabiduría y la dirección para aplicar estas lecciones en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Ayúdanos a corregir nuestras áreas débiles con la guía del Ruach HaKodesh y a mantener viva nuestra pasión espiritual por ti. Que nuestras vidas y las de nuestra Keilot reflejen tu gloria y tu amor, y que podamos ser un testimonio de tu fidelidad para el mundo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, te invito a ser parte de nuestra comunidad Eliyahu Shalom, en el canal de Facebook Eliyahu Shalom, un lugar donde encontrarás estudios, reflexiones y recursos para tu vida espiritual. En este espacio buscamos caminar junto con el Ruach HaKodesh, fortaleciendo nuestra fe y profundizando en la palabra de Yahweh Elohim. Si has sido bendecido por el contenido que compartimos, te animamos a seguirnos, a suscribirte, a compartir y participar activamente en el discipulado. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y llevando el mensaje de Yahweh Elohim. Juntos podemos hacer una gran diferencia en el reino de Yahweh Elohim. Esperamos contar contigo, hermano. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga misericordia de ti.
Que Yahweh tenga misericordia de ti, que Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Amén.